Reciban un cordial saludo, ilustres miembros de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela, así como los integrantes de la Comisión de Telecomunicaciones e Informática, junto con el capital humano que se encuentra en España de las actividades académicas en España y de igual manera los distinguidos participantes que se encuentran conectados en nuestra ponencia. Es un verdadero honor para mí estar aquí frente a una institución tan prestigiosa cuya labor en el desarrollo del país, especialmente en el ámbito de la tecnología, el hábitat, la ingeniería, es incuestionable. Su compromiso con el progreso técnico, la innovación responsable y el bienestar colectivo resuena profundamente con el tema hoy que nos reúne, que es el de la televisión digital abierta como un servicio público. Como bien decía, mi nombre es David Pereira y quiero profundizar un poco más en este tema. En los próximos minutos recorreremos aspectos claves, desde fundamentos técnicos, implicaciones sociales, culturales, políticas, y vamos a analizar también su historia, cómo es su estado actual en Venezuela y su relación con las políticas públicas y los objetivos, por cierto, del desarrollo sostenible 2030, ¿no? Lo bueno de estar en Venezuela es que ya muchos países tienen esto implementado, nosotros todavía estamos en esto, ¿no? Y esto es lo bueno de estar ahí porque todo está por hacer. Yo suelo comenzar mis presentaciones con unos pensamientos, con una frase célebre. Voy a colocar unas palabras del gran Renio Tolina, que en su momento, bueno, fue una figura icónica, ampliamente conocida como el número uno en la televisión venezolana. La cita proviene de un artículo que escribió en la revista Semana en 1980, intitulado Juicio a la televisión venezolana. En ese texto, el presentador realiza una aguda crítica al medio que conocía tan a fondo, advirtiendo finalmente que si la industria no corregía su rumbo, ni elevaba la calidad de su contenido, la intervención estatal sería inevitable. Un hecho que, según anticipaba, traería consigo la pérdida de la libertad de expresión y la desaparición de la competencia. Reveladoras palabras, ¿no? Bueno, un poquito antes de comenzar, bueno, ya me gustaría compartir un poco con ustedes, ya bien se leyó un poco sobre mi trayectoria. Yo quiero demostrar que mi formación académica y mi experiencia laboral se alinean totalmente con este tema, debido a que ya tengo 40 años de experiencia en el área de televisión y he ocupado diversos cargos dentro de este sector, de los más diversos niveles. Además de la inquietud y la pasión que siempre me ha generado este tema, y en la actualidad me encuentro cursando el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, estando por cierto en la etapa final, o sea, en el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos, que está relacionado con el argumento que tengo en la ponencia. Por tales razones esgrimidas, estoy llevando a cabo esta investigación. Mi objetivo es tratar de conectar estos conocimientos para demostrar por qué la TDA puede convertirse en un apalancamiento fundamental para el desarrollo social y tecnológico del país. Yo también suelo acompañar mis presentaciones con preguntas de reflexión, que estas ayudan siempre a esclarecer un poco la exposición y a su vez propician su entendimiento. Por lo tanto, cada una de estas interrogantes va a contribuir a un análisis integral de la TDA en Venezuela. Vamos a abordar diferentes aspectos técnicos, culturales, educativos, políticos, y al responderla no solo se profundiza en el conocimiento sobre la TDA, sino que también ofreceremos unas soluciones y unas recomendaciones para mejorar la situación actual de la televisión en el país, transformándose en elementos esenciales para una exposición completa y bien fundamentada. Antes de continuar o antes de seguir, creo que voy a hacer una introducción. La televisión, desde su aparición en el siglo XX, se ha convertido en uno de los medios de comunicación masiva más influyentes del mundo. Su alcance y su poder de impacto han hecho que cumpla diversas funciones sociales, siendo las tres más reconocidas y primordiales la educación, el entretenimiento y la información. Cada una de estas funciones no solo cumple un rol específico, sino que también interactúan con las demás,
contribuyendo al desarrollo cultural, social y político. A continuación vamos a profundizar cada una de ellas, ¿no? Primero, educar. Esta función de la televisión va más allá de los programas escolares o académicos. Consiste en transmitir conocimientos, valores, habilidades y actitudes que contribuyan al desarrollo integral de las personas, especialmente de niños, jóvenes y adultos con acceso limitado a la educación formal. Por lo tanto, se debe tener en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, que la transmisión de contenido educativo, ya que existen o pueden crearse diversos canales, programas dedicados a la ciencia, historia, matemática, arte y cualquier otro tema que sea de interés para enseñar conceptos básicos, normas de convivencia, emociones y lenguaje. En segundo lugar, hay que considerar que el tipo de instrucción es informal. La televisión permite el aprendizaje fuera del aula. A través de series, películas, debates, los espectadores pueden adquirir conocimientos sobre otras culturas, problemas sociales, ciencia, historia y puede ser cualquier otra materia. Y por último está la promoción de principios. Los programas bien diseñados pueden fomentar la tolerancia, la empatía, el respeto por la diversidad, la responsabilidad ambiental y otros valores cívicos, así como éticos. Sin embargo, todo esto depende de la calidad del contenido y del enfoque didáctico que se le dé a la televisión. Una televisión comercializada exclusivamente para el entretenimiento puede descuidar su potencial educativo. En segundo lugar está el entretenimiento. La función de entretenimiento es quizás la más visible y popular de la televisión. Busca distraer, divertir y proporcionar placer emocional al espectador, ayudando a aliviar el estrés, a fomentar la relajación y a crear momentos de conexión social por intermedio de formatos variados. Esto incluye series, comedias, reality shows, concursos, telenovelas, programas de variedades y etcétera, ¿no? ¿Okay? Cada uno de ellos está diseñado para atraer a diferentes audiencias, según la edad, los intereses o el contexto cultural. Segundo, está la identificación emocional. Las historias contadas en la televisión permiten que los espectadores se identifiquen con personajes, situaciones o conflictos que pueden generar empatía y hasta catarsis. Y tercero, la función social o cultural. Ver televisión en familia o comentar programas populares se ha convertido en una práctica social que fortalece vínculos, crea referencias culturales compartidas. Aunque el entretenimiento es esencial, su exceso o contenido superficial puede llevar a la pasividad, el consumismo o promoción de estereotipos si no se equilibra estas tres funciones. Y por último, la tercera es la parte de información. La función informativa es fundamental en la sociedad democrática. La televisión tiene el poder de difundir noticias, analizar eventos de interés público y promover la transparencia y el debate ciudadano por intermedio de noticiarios, reportajes, a través de emisiones de noticias, programas investigativos, debates políticos y cobertura de los más diversos eventos. ¿Okay? En segundo lugar, también permite que los ciudadanos estén al tanto de lo que ocurre en su entorno local, nacional e internacional. En segundo lugar está la formación de la opinión pública, al seleccionar qué noticias se presentan y cómo se presentan. La televisión influye en la percepción que tienen las personas sobre la realidad. Esto hace que su rol sea clave, pero también sensible, ya que puede ser manipulado por intereses políticos o económicos. Por último, la vigilancia social. Esta es una función muy importante. Cuando cumple su función de cuarto poder, la televisión actúa como contrapeso al poder político y económico, denunciando corrupción, abusos e injusticia. Pero la credibilidad de esta función depende de la ética periodística, la imparcialidad, la veracidad y el rigor en la investigación. La desinformación o el sensacionalismo pueden socavar su valor social. Finalmente, estas tres funciones no deben verse como aisladas, sino como complementarias. Una televisión de calidad equilibra estas funciones ofreciendo contenidos no solo que entretengan, sino que también amplíen los conocimientos, mantengan a la ciudadanía informada, y su reto actual es el contexto
el de la masificación de contenido y la competencia con plataformas digitales. Es tratar de mantener esta triple responsabilidad social sin sacrificar la calidad ni caer en la banalización del contenido. La televisión, cuando se utiliza con responsabilidad, sigue siendo una poderosa herramienta para la formación de ciudadanos conscientes y críticos. Aquí les presento la hoja de ruta. Vamos a comenzar con los términos claves. Después de ahí iremos a la historia de la televisión, haciendo un breve recorrido de sus inicios. Llegaremos a Venezuela. Definiremos un poco sobre conceptos un poco más técnicos referidos a la TDT, a la TDA. Tocaremos al final las políticas públicas, cómo se relaciona la televisión digital con estas políticas públicas. Haremos una breve descripción de cómo puede influenciar la TDA en los ODS 2030 de la ONU. Y bueno, a manera de cierre, se va a explicar la importancia que tiene la TDA en este tipo en la sociedad actualmente, sobre todo en Venezuela. Bueno, definir los términos clave es fundamental por varias razones. Garantiza claridad, la comprensión y la coherencia del mensaje que se quiere transmitir. El primer término clave es el dividendo digital. Esto lo vamos a ver aparte. Este se refiere al proceso de reasignación del espectro electromagnético que queda libre tras la transición de la televisión analógica a la televisión digital. Este concepto es fundamental en el ámbito de las telecomunicaciones y para la radiodifusión, estando disponible lo que queda para otros usos como la implementación de redes móviles de alta velocidad, 4G y 5G, así como diversos servicios de telecomunicaciones. Pero, ¿por qué es tan importante? Posibilita la liberación de frecuencia, en vista de que la transición a la TDA libera un espacio valioso en el espectro electromagnético, que es un recurso limitado y estratégico. Además, mejora la conectividad, puesto que el espectro liberado puede usarse para expandir la cobertura de redes móviles y mejorar la velocidad y la calidad de las conexiones, beneficiando a millones de usuarios. Permite además el despliegue tecnológico, ya que facilita la implementación de tecnologías avanzadas, ya lo dijimos antes, como el 5G, que son esenciales para el desarrollo de la economía digital y la innovación. ¿Okay? Brinda excelentes oportunidades económicas porque esa reasignación del espectro puede generar ingresos para ser licitado o arrendado a operadores de telecomunicaciones, lo que puede ser una fuente de financiamiento adicional para el gobierno. Facilita el acceso universal debido a que mejora la conectividad en zonas rurales y remotas, reduciendo así también la brecha digital, que es uno de los factores más importantes que busca la televisión digital abierta. Bueno, a continuación son cuatro términos clave que tienen que ver con la televisión digital abierta. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la televisión. Su etimología es una clara indicación de su función, proviene del prefijo griego tele, que quiere decir lejos, y de la palabra latina vicio, que es visión, lo que se traduce como ver a la distancia. Como segundo punto, le concierne al término de políticas públicas y se refiere a las acciones estratégicas de un gobierno para abordar problemas sociales. La TDA es una política pública porque busca garantizar el acceso a la información y al entretenimiento para toda la población, además de buscar una reducción a la brecha digital e incorporar finalmente a la sociedad en la era de la información y del conocimiento. Otro ítem importante está referido a la TDA y a la TDT. Estos son términos que se pueden utilizar indistintamente para referirse a la televisión digital terrestre, que es el sistema de transmisión de señales digitales a través de las ondas hertzianas, o sea, por el aire. En Venezuela se conoce como televisión digital abierta, TDA, para enfatizar la naturaleza gratuita y accesible. El cuarto elemento está referido a la brecha digital, que no es otra cosa que
la desigualdad en el acceso, en el uso y en la apropiación de las tecnologías de información y telecomunicación TIC. La TDA es una herramienta efectiva para reducirla y ofrecer un servicio de alta calidad sin costo. Y también vimos que en la anterior lámina, en lo referido a esa liberación de espacio es importante para disminuir la brecha digital. Finalmente le corresponde al último grupo de conceptos. El primero es el apagón analógico. Es el momento que se interrumpe por completo la transmisión de la televisión analógica. Este es el objetivo final del proceso de transición de la TDA. Una vez que se completa esa mudanza, las transmisiones analógicas de televisión cesarán por completo, dando paso al nuevo sistema. El apagón analógico es un plan que se desarrolla de forma progresiva y geográficamente hasta cubrir todo el territorio nacional. Esto no se hace de un día para otro, sino que lleva un tiempo su implementación. En segundo lugar, es importante comprender lo que es un servicio público de radiodifusión, el SPR, refiriéndose a los medios de comunicación que no tienen fines comerciales y que se centran en el servicio a la sociedad, a la educación y a la cultura. En tercer lugar está la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Mientras que la sociedad de la información se enfoca en el acceso y la difusión masiva de datos, la sociedad del conocimiento se centra en la capacidad de las personas para interpretar, comprender y aplicar esa información de manera productiva para el desarrollo de la sociedad. Y 4, está la cultura, entendida como las costumbres, valores y actividades cotidianas de un grupo social. La TDA actúa como un canal vital para la difusión y preservación de esa identidad cultural, y se puede resumir la cultura, este es algo que me llama mucho la atención, como todo aquello que se adquiere o que adquiere el ser humano que no provenga de su genética. Es todo aquello que proviene del medio ambiente, del entorno, de cómo nos movemos, de todo esto, ¿no? De nuestra familia. Eso tiene que ver con la cultura. La televisión ha evolucionado desde sus transmisiones experimentales a comienzos del año 25 y, bueno, y se convirtió en un medio global. Hoy la televisión es accesible a través de múltiples plataformas, desde televisores tradicionales hasta dispositivos móviles y, bueno, y servicios de streaming. Esa es la ventaja que tiene la televisión. Aquí, como podemos ver, la televisión ha evolucionado a través de varias etapas, desde sus inicios experimentales hasta llegar a la televisión digital actual. Antes de seguir, yo creo que es necesario acotar un poco de historia, que Konstantin Persky, profesor de la Academia de Artillería de San Petersburgo, utilizó por primera vez la palabra televisión en el Congreso Internacional sobre Electricidad, celebrado en París en 1900. Este neologismo fue aceptado rápidamente por la comunidad internacional, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, que acuñaron el término television. En 1936, la Real Academia Española, RAE, integra oficialmente la palabra televisión a nuestro idioma. ¿Okay? Previamente había estado circulando, pero era considerado un barbarismo lingüístico, ya que no estaba considerado en el diccionario. En aquel momento la RAE definió como transmisión de imágenes valiéndose de corrientes eléctricas. ¿Okay? Claro está que la televisión no surgió ex nihilo, ya que su progreso va de la mano de investigaciones, sobre todo en el área de la física, y teniendo también una relación directa en ese momento con el desarrollo de la electricidad que tuvo ese fenómeno a finales del siglo XIX. En la década de 1870, un ingeniero británico que trabajaba en telegrafía descubrió la fotoconductividad del selenio. Posterior a este hecho, todo parece indicar que el precursor de la televisión fue un estudiante alemán llamado Paul Nipkow, que inventó un disco que lo bautizó con su apellido mientras estudiaba en la Universidad de Berlín. Él construyó una pieza plana y circular con una serie de perforaciones dispuestas en forma espiral a lo largo de todo el disco, que realizaba un escaneo de manera circunferencial de una imagen y la proyectaba sobre una superficie que contenía selenio.
pudiendo entonces originar una corriente eléctrica a partir de las variaciones de luz. Este dispositivo fue registrado en 1884 por su inventor, pero en 1925 el ingeniero e inventor escocés John Logie Baird ideó un aparato que utilizaba dos discos de Nipkow con las mismas características. Eran dos discos, el primero fungía como un transmisor mientras que el segundo actuaba como receptor, estando ambos conectados a través de un cable eléctrico. Se servía a su vez ese cable para sincronizar el giro de ambas ruedas. Este artefacto incorporaba además dos lámparas y una celda fotoeléctrica que transformaba las variaciones de luz en corriente. Con ese novedoso ingenio, el inventor logró crear un rudimentario sistema que fue capaz de transmitir figuras estáticas y posteriormente imágenes con movimiento, permitiendo así la realización de la primera transmisión exitosa de una señal de televisión, siendo esta una aplicación práctica de los discos de Nipkow, como predecesor de la visión a distancia. A partir de ese momento, se inician en el Reino Unido las primeras transmisiones experimentales de la British Broadcast Corporation, BBC, utilizando la televisión mecánica, o sea, el invento de Baird, utilizando para lograr la emisión de señales radioeléctricas. Los procesos mecánicos se hicieron inviables y para subsistir la televisión necesitaba establecer otro tipo de tecnología que le permitiera avanzar. Este fue un periodo muy corto, y por tal razón la comunidad científica a nivel mundial fue enfocando su esfuerzo en suplantar la televisión mecánica e ir migrando paulatinamente a una televisión eléctrica, coincidiendo con el crecimiento que estaba experimentando la electricidad. A partir del tubo de rayos catódicos de Brown en 1923, el físico estadounidense de origen ruso Vladimir Zworykin desarrolló el iconoscopio, que era una cámara en la que un rayo de electrones escaneaba una placa fotosensible, haciendo prescindible después el viejo disco mecánico de Nipkow y sentando las bases para las posteriores plataformas analógicas. Paralelamente a las investigaciones de Zworykin, también en Estados Unidos, Philo Fireworth desarrolló un tubo al vacío que lo denominó disertor de imágenes, dando por finalizada la televisión mecánica. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el impulso y el desarrollo de la televisión se vio totalmente detenido y quedó estancado, o sea, no hubo un mayor desarrollo de la televisión. Finalizada la guerra, la infraestructura creada para la producción de armamento fue aprovechada sobre todo para desarrollar actividades industriales y entre ellas estuvo la manufactura intensiva de receptores de televisión utilizando las tecnologías disponibles y aplicándolas a dichos aparatos. Entonces se produjeron millones de televisores que fueron vendidos y en el mercado y colocados, ¿no? Allí. Lo que produjo la masificación de la televisión, siendo un elemento fundamental la acción de la Radio Corporation of America, RCA, la empresa que lideró todo este proceso. Aquí comienza ya una consolidación de la televisión, llegando a la década de los 70 del siglo pasado, que representó para ello una optimización como sistema debido a que se van desarrollando nuevas tecnologías surgidas a lo largo de todo este periodo, integrándose de manera masiva a la televisión, y es así que las viejas válvulas de los circuitos eléctricos son sustituidas por sofisticadas placas repletas de transistores, pudiendo producir televisores mucho más estables y confiables. Además, incorporarle nuevas bondades a dichos aparatos, lo que representó la etapa de la televisión electrónica. A partir de la década de los 80, el desarrollo tecnológico posibilita una conexión a gran escala por intermedio de la fibra óptica, los satélites geoestacionarios, así como la incorporación de superconductores a los nuevos circuitos, además de novedosos sistemas de procesamiento de señal que optimizan notablemente el desempeño y le proporciona a la televisión mejoras sustanciales a nivel de imagen y sonido. A partir de ese momento comienza el tránsito hacia el periodo denominado televisión digital. El siguiente decenio, en los años 90, coincide con el crecimiento exponencial de la industria de los semiconductores y con la entrada en escena de la nanotecnología, logrando entonces un ahorro importante tanto en tiempo como en dinero en la fabricación de nuevos componentes, optimizando
técnicas de manufacturación de equipos, tomando en cuenta también las apreciaciones consideradas en la ley de Moore, considerando que el costo de los componentes de los circuitos electrónicos disminuiría a nivel que mejoraran o a medida que mejoraran su capacidad de procesamiento. Todo esto trajo como consecuencia un mejor performance en el rendimiento de la industria de la televisión, en general aumentando la confiabilidad de los sistemas. Y por último, para finales de la década de los 90 del siglo pasado, así como inicios del nuevo milenio, se pasa el periodo de la televisión digital terrestre. Este se encuentra en pleno desarrollo y todavía resulta difícil determinar su alcance. Aquí presentamos en esta diapositiva diversas imágenes de cómo ha sido la evolución de los receptores de televisión a través del tiempo. Particularmente yo he visto y manipulado algunos de ellos, mientras que otros, sobre todo los más antiguos, ni siquiera los había visto. ¿Y qué pasaba en Venezuela? ¿Okay? El desarrollo de la televisión fue relativamente rápido. Tomó forma a partir de los años 40 del siglo pasado, lo que convierte a la nación en el sexto país de Latinoamérica que contaba con este medio de comunicación. Previamente lo hicieron en este orden en la región Cuba, Brasil y México en el año 50, Argentina en el año 51 y República Dominicana en el año 52. El proceso de instauración de este medio de comunicación en Venezuela no se dio simplemente a partir de la puesta en marcha de la televisora nacional Canal 5, sino que existieron una serie de acontecimientos previos que a la larga fueron creando las condiciones para que se arraigara la televisión en la nación. ¿Okay? A continuación se presentan cuáles fueron, según mi entender, cuáles fueron esos precedentes a esa salida al aire de la televisora en el país, comenzando el 13 de agosto de 1920 con la incorporación o que Venezuela se afilia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, mientras que el 1 de agosto de 1940, en un hito esencial para el desarrollo del ordenamiento jurídico venezolano, se sancionó la novedosa Ley de Telecomunicaciones, normativa fundacional que estableció el marco regulatorio de este sector y que permaneció en vigor hasta el año 2000. A partir de 1947 aparece un personaje muy importante que fue Miguel Sapkowski, un venezolano de padres polacos que efectúa exhibiciones de manera regular en sitios públicos en Caracas, mostrando novedosos experimentos e inventos, todos relacionados con la televisión, que incluían el uso de un iconoscopio para captar imágenes que lo llevaron a construir una rudimentaria cámara de video, convirtiéndose en el pionero de esta novel actividad en el país. Además, él tuvo mucho que ver con los primeros canales de televisión que se fundaron en el país. El 17 de agosto de 1950 se sucede la primera transmisión de televisión vía microondas en Venezuela, específicamente en Caracas, desde el Hospital Carlos Bello, conocido como la Cruz Roja, ubicado en la parroquia La Candelaria, hasta el Hotel Ávila, situado en la urbanización San Bernardino. Llevada a cabo por la General Electric y la Sullivan Sons, se difunde en vivo y en directo una operación quirúrgica realizada en el hospital y recibida en el hotel, la señal, a más de 4,5 kilómetros de distancia. Estos fueron los cuatro principales hechos que hicieron que la televisión fuera surgiendo, ¿no? Entonces ahora, siguiendo con Venezuela, Venezuela entra en el mundo de la televisión el 22 de noviembre de 1952 con la puesta en marcha de la televisora nacional Canal 5, siglas YVKA-TV, ¿ok? Pero en realidad este canal pionero inicia sus transmisiones regulares el 1 de enero de 1953, dado que durante la inauguración en el año anterior surge un inconveniente técnico que impidió la salida al aire. Por lo tanto, me permito leer esta cita textual del periodista Oscar Llanes, extraída de su libro Pura Pantalla. Abro comillas, a las 10 de la mañana apareció el escudo, se escuchó una musiquita y 10 minutos después se cayó la señal. Así ha empezado la televisión en Venezuela. Cierro comillas. Todo ello originado
por una avería en la transmisión, en el transmisor traído como respaldo por el fabricante RCA, porque el definitivo todavía no se había terminado de instalar. Entonces, Intelec, que era la empresa subsidiaria del consorcio estadounidense en Venezuela, tenía la buena pro para llevar a cabo el proyecto. Toda esta logística se implementó con el fin de evitar algún tipo de sanción pecuniaria por el incumplimiento. A pesar del inconveniente, la televisora fue inaugurada ese mismo día, el 22 de noviembre, con la presencia del presidente Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez, miembro de la Junta de Gobierno, así como del ministro de Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla, además del ministro de Comunicaciones, Oscar Mazzei, y el jefe de Seguridad Nacional, Pedro Estrada Albornoz, entre otros altos personeros relacionados con la cúpula gubernamental que regía en aquellos momentos los destinos de Venezuela. Aquí hay una información adicional que me parece importante que la citemos, que es de nuevo de Llanes, del periodista, abro comillas, incluyendo el edificio, el costo total de la primera estación televisora que se instala en Venezuela asciende a bolívares 2.414.568,45, cierro comillas. Esto da, en aquel momento la paridad cambiaria estaba a 3.35 bolívares por dólar, lo que da un total de 720.766,79 dólares, siendo esta la inversión que hizo el Estado por la puesta en marcha de la televisora nacional Canal 5. Una vez establecida la televisión en 1953, a partir de ese instante se puede deducir que existen 4 momentos bien diferenciados que moldean realmente este medio de comunicación en el país, contemplando un primer periodo que abarca, ya habíamos hablado de la parte previa, ahora hay un primer periodo que abarca desde el año 53, llegando hasta el año 80, donde el 1 de julio La Nación cambia su sistema de televisión a blanco y negro y comienza de manera oficial sus transmisiones a color. Este periodo de 27 años se podría denominar como el de la televisión monocromática. Se caracterizó por el crecimiento que experimentó la industria de la radiodifusión a nivel nacional, además del auge que adquiere este medio de comunicación y la aceptación que tiene dentro de la sociedad venezolana. Por lo tanto, se incrementó la fundación de una gran cantidad de televisoras, todas ellas privadas, a excepción, por supuesto, de la televisión nacional Canal 5, y que fueron algunas de ellas que a la larga se convirtieron en las cadenas nacionales más importantes en la historia de este sector, así como la creación de diversos canales regionales que tuvieron un arraigo muy significativo en las localidades donde transmitían su señal. También en este periodo el Estado venezolano nacionaliza los activos de CVTV, transformándola en el segundo canal de televisión perteneciente a la nación y renombrándolo como VTV. En España sería VTV. La segunda etapa se inicia en el momento que comienzan las transmisiones a color en el año 80, llegando concretamente al 12 de junio del año 2000, cuando se deroga la ley de telecomunicaciones del año 40. Por una nueva ley de telecomunicaciones, donde esta primera ley de telecomunicaciones tuvo una vigencia, por cierto, de 60 años. Pareciera que no, para el sector legislativo el asunto de las telecomunicaciones no era como que muy importante. En este periodo de 20 años se podría denominar como el de la televisión policromática, a pesar de las diversas crisis económicas, políticas y sociales que se sucedieron en la época, la televisión se convirtió en un negocio muy lucrativo, marcada por una competencia feroz entre los consorcios televisivos nacionales de la época, entre los mayores consorcios que era RCTV y Venevisión, por dominar la sintonía, la audiencia, los anunciantes, pero sobre todo el mercado. Aunque también fue un periodo muy exitoso, sin precedentes para esas televisoras, ya que pudieron exportar una gran cantidad de su programación, sobre todo novelas, a otros países, siendo una fuente de ingresos muy importante y generando a su vez enormes ganancias para dichas estaciones, convirtiendo al país en uno de los mayores proveedores del sector audiovisual a nivel mundial. Asimismo, surgen una nueva cantidad de televisoras, algunas regionales, otras nacionales, pero un hecho destacable
que debido a la saturación en la banda de VHF aparecen nuevos canales transmitiendo en el espectro correspondiente a la frecuencia de UHF, estando algunos de ellos ubicados en la ciudad de Caracas, caracterizándose por brindar a los televidentes contenidos especializados en noticias, música, educación y deporte, además todos ellos de capital privado. Uno de los acontecimientos más lamentables en este lapso es el cese de las transmisiones de la televisora nacional Canal 5. A partir de los años 80, la estación fue entrando en una situación crítica debido a la falta de inversiones, rezago tecnológico, desinterés político y sobre todo a la desidia de sus autoridades que hicieron que la emisora fuera disminuyendo su producción propia, sus horarios de transmisión, hasta pasar a ser un canal auxiliar de Venezolana Televisión, finalizando con la entrega de la concesión por parte del Estado al Arzobispado de Caracas para el funcionamiento de la nueva señal de televisión perteneciente a Vale TV, llegando entonces ahora a una tercera fase que en un principio puede ser considerada de cierta manera como una etapa de transición y que finaliza el 20 de febrero del año 2013 con la puesta en marcha de la TDA. Este periodo está determinado por la decadencia progresiva y la pérdida de importancia de la televisión como el medio de comunicación masiva por excelencia en Venezuela, hasta llegar casi a su desaparición total en los hogares venezolanos. Esta desintegración se debió, entre otras causas, a la crisis económica permanente caracterizada por una alta inflación, así como un férreo control cambiario que no había permitido la actualización tecnológica del sector en mucho tiempo. Por lo tanto, se inicia el nuevo siglo con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, LOT. Esto sucedió el 12 de junio del año 2000. Además, también se observa en este último periodo una actividad muy intensa en el área legislativa con la aprobación de diversas leyes relacionadas con el sector tecnológico, así como la promulgación de la ley resorte destinada a regular los contenidos que emiten las estaciones de radiodifusión. Asimismo, dentro de ese inédito orden jurídico, se crean una cantidad de organismos que ejercen funciones de supervisión e investigación en el área de la tecnología. Este nuevo estatus reglamentario le permite al gobierno disponer de un piso jurídico estable que justificará las próximas acciones a ejecutar, estando todas ellas amparadas dentro del marco legal venezolano, teniendo un hito muy importante a destacar que fue la decisión del Ejecutivo Nacional de no renovar la concesión al canal de televisión más longevo que se mantenía en el aire, que era RCTV. Paralelamente se fundaron una gran cantidad de estaciones de televisión pertenecientes a diferentes ministerios y entes del Estado. Asimismo, en ese periodo se deroga la LOT del año 2000 y se por otra nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones promulgada en el año 2011. También se da inicio al proceso de la TDA, resaltando la cantidad de canales pertenecientes a diversos organismos del Estado que fueron creados para ocupar los espacios dentro de la grilla de programación de la televisión digital. Adicionalmente a ello, se brindó un gran impulso a las televisoras comunitarias, y es necesario recalcar que todas ellas están bajo la égida del gobierno. El 9 de febrero del 2013 se firma el decreto 9389, donde el país adopta el ISDB-TV como estándar oficial para la televisión digital terrestre, y a partir del 20 de febrero de ese mismo año se inauguran las transmisiones de la TDA de manera oficial. Por lo tanto, se estrena una nueva etapa derivada del proceso de transición previo. Por consiguiente, esta fase puede ser denominada como la era de la televisión digital abierta, estando todavía en pleno acontecimiento, o en otras palabras, en suspenso, porque no hemos avanzado mucho más de allí. Los términos TDT y TDA son básicamente lo mismo. El acrónimo TDT es el más empleado a nivel mundial, mientras que TDA se estila en Argentina y en Venezuela. Pues bien, la TDA es el nombre que le asignó el Estado venezolano al estándar de televisión digital al país, respondiendo a alguna estrategia comunicacional para posicionar este sistema en el colectivo nacional.
con el cual el término abierta da la sensación de la facilidad en el acceso a este tipo de tecnología y adicionalmente a ello refuerza también la gratuidad del servicio. Para entender un poco lo que es la TDA, es importante comenzar revisando algunos elementos clave. Vamos a iniciar con lo que es la cadena de valor adaptada a una televisión, a una televisora. Esto está basado en el modelo se me fue la idea, de Porter, ¿ok? Entonces esta cadena de valor está relacionada con la actividad de transformación de todos los insumos en el producto final que valoran y aprecian los clientes. También el autor francés dice que la cadena de valor aporta en primer lugar un diagnóstico de la organización con respecto a sus competidores, pero a su vez también, en segundo lugar, las acciones que permiten o que tienden al desarrollo de la ventaja competitiva, ¿ok? Esto todo con respecto a la televisión. Entonces, esta figura representa la cadena de valor. Según Porter, como se observa, existen una serie de actividades de apoyo que le dan soporte a las acciones primarias, que son aquellas que generan el valor a la organización y están relacionadas con su razón de ser. Por lo tanto, para Francés, 2006, las actividades de apoyo alimentan a la línea primaria y les presentan soporte y a la vez que se apoyan entre sí, siendo estas la dirección general, que son los procesos estratégicos de la empresa, aspectos comunicacionales, relacionamiento, activos organizacionales, infraestructura de la organización, logística, soporte legal, entre otros elementos. También está finanzas, sus funciones principales son los pagos, cobranzas, contraloría y todo lo que tiene que ver con inversiones, tesorería y caja. Está recursos humanos, basada en sus labores, que es la selección y adquisición del talento humano, procesos de inducción, formación del plan de carrera, entre otras. Además del fomento de la cultura organizacional, está la gestión de la tecnología y sistemas, siendo este proceso fundamental en la televisión, que incluye planificación, procedimientos, sistemas, transferencia tecnológica, desarrollo de flujo de trabajo, entre otras actividades. Está también el aprovisionamiento, que es la adquisición de insumos consumibles, repuestos, aquí está la diferencia, derechos de contenido, contratación de servicios externos, negociación con proveedores, reducción de costos y buscar de alguna manera ayudar a la calidad del producto que se transmite en pantalla. Todas estas operaciones previas sirven de apoyo a las actividades primarias, que son las acciones que intervienen de manera directa en el proceso de producción de un bien y servicio que lo coloca en manos del cliente y lo mantienen allí. En este caso es la señal de televisión y es a través de los siguientes procesos. El primero es la producción y adquisición de contenido. Con respecto a la producción, se refiere al desarrollo de programas. Esto quiere decir, incluye la preproducción, planificación de programas de televisión, realización, dirección y grabación y postproducción, edición y efectos especiales, mientras que la adquisición de contenidos contempla compra de derechos de programación, películas, series, eventos deportivos, producciones independientes, entre otras, mientras que el segundo es la distribución y transmisión, que lo que busca es garantizar la emisión de la señal de televisión a través de las plataformas tradicionales, satélite, cable o aire, o a través de las redes digitales, streaming, redes sociales, aplicativos. Esto además incluye una gestión de calidad técnica y operativa que garantiza que la transmisión basada en altos estándares cualitativos y sin interrupciones en las diferentes plataformas por las cuales el canal difunde su programación. Por último está la promoción y gestión de audiencia, abarcando todo este proceso de marketing que se incluye para la elaboración de campañas publicitarias, así como los programas de eventos especiales, además de la imagen del canal. A esto se le incorpora también el uso eficiente de las redes sociales para aumentar asimismo la presencia en el entorno digital, en tanto que la gestión de audiencia que es necesario llevar a cabo un análisis constante del comportamiento de los televidentes para tomar decisiones y ajustar la programación según los resultados obtenidos. Esto también incluye la venta de espacios publicitarios y en muchos casos
la comercialización de contenidos propios del canal para ser distribuidos a nivel internacional o a través de nuevas plataformas de video bajo demanda. Claro está que es necesario tener en cuenta que los retos actuales que presentan los canales de televisión abierta, tales como la competencia con las plataformas digitales, siendo necesario innovar los contenidos y los modelos de distribución. En segundo lugar está el cambio en los hábitos de la audiencia, en los consumos de contenido en línea, por lo que se requiere una adaptación hacia formatos más interactivos. Y finalmente, tercero, está la monetización y la caída de la publicidad tradicional, lo que obliga a diversificar ingresos, patrocinios, suscripciones, sociedades conjuntas, etc. Lo que busca finalmente es la creación de valor a través de la generación de programación que sea relevante para las distintas audiencias, así como la distribución de manera eficiente de un contenido para llegar a un público más amplio. En la siguiente figura están representadas las áreas más comunes que se encuentran operativas en la mayoría de los canales de televisión venezolanos, además de la interconexión entre ellas. Se inicia entonces con la descripción del área de estudio, porque es en ellos donde se genera una cantidad importante de los contenidos que alimentan la pantalla de un canal, ya sea con señales en vivo o con la grabación de programas. Es en este lugar donde se vuelca toda la creatividad y el trabajo de un equipo multidisciplinario. El siguiente sector se denomina postproducción, cuya función es básicamente la de ornamentar la señal a través de la incorporación de efectos especiales, ya sean gráficos, de sonido, pero también se realiza la edición, montaje, así como la corrección de algunos parámetros técnicos, haciendo que el producto resulte mucho más atractivo para el usuario final en lo que se refiere a la parte visual y sonora. Ahora bien, la siguiente área está asociada a una de las funciones primordiales de la televisión, que es la de informar. Por esta razón, en la mayoría de las estaciones de televisión en Venezuela existe una división de prensa. Es allí donde se origina y se organiza todo el proceso de contenido noticioso. Le corresponde a la sección de archivo, siendo en ella donde se graban, almacenan y gestionan todos los contenidos relacionados con la programación del canal, ya sea de manera provisoria o permanente. Es allí donde la televisora construirá su acervo histórico basado en su programación y en sus contenidos que han sido recopilados a lo largo del tiempo. En lo concerniente al control central, este es un departamento de capital importancia dentro de una televisora. En él convergen las señales externas que se originan fuera de la estación, así como aquellas que son generadas propiamente por las diferentes unidades de producción que conforman el canal. Así se gestiona, procesa, corrige, sincroniza y distribuye la señal a los diferentes usuarios de la estación, ya sea internos o externos. Ahora bien, es importante destacar que dentro de una emisora de televisión, el área del master control es la de mayor importancia. Desde allí se transmiten todas las señales generadas y procesadas en la estación hacia el público televidente por las diferentes plataformas en las que opera el canal: aires, cable, satélite e internet. Adicionalmente a ello, en esa señal que se emite están comprendidos todos los contenidos y las diversas producciones televisivas pautadas para salir al aire según lo proyectado en la escaleta de programación que ha sido previamente planificada y elaborada. Finalmente está el telepuerto. En este lugar del canal es donde se reciben y envían todas las señales que procesa la televisora. El telepuerto representa el primer y último eslabón de la cadena, tanto de transmisión como de recepción de señales en el canal, siendo por consiguiente la primera etapa, ya que en esta área llegan todas las señales que son externas a la televisora antes de ser procesadas por el control central, pero también es el último sitio porque en él se encuentran todos los equipos que permiten la transmisión de la señal de televisión, procesada y estandarizada ya por el control central, para ser enviada ya sea vía microondas, fibra óptica o satélite. Es necesario clarificar que este esquema está basado en la configuración típica que poseen actualmente los canales de televisión abierta en Venezuela.
Siguiendo con el punto de la televisión digital, se muestra la presente tabla que permite observar de forma muy resumida una comparación de los diferentes estándares a nivel mundial. Finalmente, lo que persigue cada uno de ellos es entregar una señal de video y de audio de muy alta calidad, pero a su vez busca prestar también un servicio que le brinde a los usuarios una serie de prestaciones que faciliten su interacción con el sistema. Tal y como se observa también en esta figura, la señal que tiene origen en el área denominada de planta que explicamos anteriormente, de allí se gestiona y se envía hacia una estación repetidora y es a partir de ese momento que se inicia el proceso de la TDT, señalado dentro del marco azul punteado. Este consiste en la emisión de la señal de televisión digital vía aérea a través de una estructura especial que incluye un transmisor y antenas de alta ganancia, por lo cual esta es recibida en los hogares con antenas ya sean externas que se encuentran instaladas en la parte exterior de la vivienda o también se puede recibir por intermedio de dipolos caseros conocidos como antenas de bigote o internas que se conectan directamente al receptor de televisión debido a que el nivel de la señal es excelente. Claro está que depende también de las condiciones de recepción que existan en la zona. Estos son los 5 principales estándares de TDT esparcidos por el globo terráqueo. En primer lugar tenemos el ATSC, que es el americano, trabajando en América del Norte y Corea del Sur, fue el primero en entrar en funcionamiento. Está el DVB-T, Sistema Europeo, desplegado en toda Europa, Rusia, África, Asia, Oceanía, siendo este el más utilizado a nivel mundial. Está el ISDB-T, que es el sistema japonés, instalado en Japón, Filipinas y Angola. Está el DTMB, que es el sistema chino, funcionando en China, Cuba y Corea del Norte, y está, que en algún momento era el ISDBTV, que ahorita es el SBTV, sistema brasileño, adoptado en toda Latinoamérica, menos en Colombia, Cuba, México, Panamá y República Dominicana. Venezuela eligió el sistema ISDBTV, actual SBTV, que incluye funcionalidades como el OneSec, que es la televisión móvil, ofreciendo también una mayor robustez en zonas montañosas, así como su interactividad conocida como Jinga. Esta elección fue acertada por razones de compatibilidad regional, accesibilidad tecnológica, posibilidad de cooperación sur-sur, pero finalmente, citando a los investigadores Albornoz y García 2012, como ocurriera en décadas pasadas con la implementación de los sistemas de codificación y transmisión de la televisión a color, los estándares de TDT desarrollados por Estados Unidos, Europa Occidental, Japón y en menor medida China han dividido al mundo, revelando distintas zonas de influencia geopolítica. La TDA no puede avanzar sin políticas públicas, por lo tanto, ¿qué es una política pública? Se puede definir inicialmente como un conjunto de decisiones, acciones y recursos destinados a resolver un problema colectivo, en este caso a garantizar el acceso universal a la información, a la educación y a la cultura mediante la televisión digital. A continuación, este es el ciclo de políticas públicas, que es un modelo conceptual que describe de manera sistemática y secuencial las etapas por las cuales pasa una política pública, desde su concepción hasta su evaluación. Este ciclo no es necesariamente lineal, ya que puede ser iterativo, es decir, repetitivo, con retroalimentación entre etapas, pero sirve como herramienta analítica para comprender cómo se generan, implementan y ajustan las decisiones gubernamentales orientadas a resolver problemas sociales. Pero, ¿cuáles son sus etapas? Primero está la identificación del problema. Es la primera fase en la cual se reconoce que existe una situación que requiere la intervención del Estado. No todo problema social se convierte en problema de política pública. Solo aquellos que alcanzan la agenda gubernamental, ya sea por presión social o mediática o política. Segundo está la formulación de la política. En esta etapa, tanto actores como funcionarios, expertos y grupos de interés y ciudadanos proponen alternativas de solución. Se analizan diferentes opciones, sus costos, beneficios y la viabilidad con el fin de diseñar una estrategia concreta que aborde el problema.
En tercer lugar está la legitimación o la adopción de decisiones. Aquí la política pública es aprobada formalmente por las autoridades competentes, por ejemplo, por el Parlamento o por el Ejecutivo. Esta etapa le confiere legitimidad jurídica y política a la decisión, convirtiéndola en una norma, programa o ley. Cuando la implementación, el cuarto, perdón, está la implementación, que consiste en la puesta en marcha de la política mediante acciones concretas, asignación de recursos, diseño de programas, coordinación entre instituciones y ejecución de actividades. Es una fase crítica, ya que incluso las mejores políticas públicas pueden fracasar si no se implementan adecuadamente. 5. Está el control y seguimiento. Esto incluye, por lo general, se incluye como una actividad basada en el monitoreo continuo que permite ajustar la política en tiempo real y asegurar su cumplimiento. Y por último, la sexta, que es la evaluación. En este momento se analiza si la política pública logró sus objetivos, cómo se utilizaron los recursos, qué impacto tuvo y si hubo efectos o no deseados. La evaluación puede ser técnica, social o política, y sus resultados suelen retroalimentar el ciclo, llevando los ajustes a mejora o incluso hasta el abandono de la política. Cabe destacar que este ciclo de políticas públicas es racional porque proporciona un marco ordenado y lógico para analizar cómo los gobiernos responden a problemas sociales. Es útil para investigadores, funcionarios y ciudadanos, ya que permite identificar en qué falla una política o en qué no. ¿Okay? Y si se implementa bien y cómo mejorarla. Además, reconoce que la toma de decisiones públicas no es un acto aislado, sino un proceso dinámico e interactivo, donde intervienen múltiples actores, Estado, sociedad civil, sector privado, y donde el conocimiento, la evidencia y la participación ciudadana juegan un papel clave. En Venezuela, aunque se han hecho anuncios, pruebas desde hace muchos años, la transición completa a la TDA aún no se ha consolidado. Un proyecto bien estructurado puede superar los desafíos técnicos, económicos. Por lo tanto, la aplicación del ciclo de vida de un proyecto del Project Management Institute recomienda seguir los principios establecidos en el PMBOK 7, lo cual conlleva a la consideración de la siguiente fase. Primero, inicio. Esto es una comparación entre las políticas públicas, entre el ciclo de políticas públicas y el ciclo de vida del proyecto. Entonces consiste en validar la necesidad de implementar la TDA. En este caso, en Venezuela, es obtener la autorización para comenzar el proyecto. Las actividades clave de este proceso pueden ser el análisis de la necesidad, la posibilidad de utilización de lo ya instalado, el estudio de viabilidad económica, legal y social, la identificación de los interesados clave y la definición de objetivos. En segundo lugar está la planificación, donde se fundamenta en definir cómo se implementará la TDA en todo el territorio nacional con un enfoque adaptativo y participativo. Estas actividades son claves el definir el alcance, cuál será su enfoque metodológico. En este caso se puede considerar de una forma híbrida que abarca una fase predictiva y una fase más basada en interactiva que contemple pruebas piloto, así como la retroalimentación. ¿Okay? El plan de gestión integral y además del plan de gestión integral que incluye tecnología y fuentes de financiamiento, comunicaciones, adquisiciones y riesgo, además de establecer los indicadores de riesgo. El número de emisoras migradas, por ejemplo, la satisfacción ciudadana, el uso eficiente del espectro, entre otros. En tercero está la ejecución, radica en implementar las acciones planificadas para desplegar la TDA en todo el país. Las actividades clave de este proceso serían desarrollo de infraestructura, producción de contenido digital, distribución de los famosos set-top boxes, campañas de comunicación masiva, ¿okay? La gestión de interesados y la gestión de interesados. En cuarto está el monitoreo y control, lo que busca es supervisar el progreso y ajustar el proyecto según los resultados y condiciones cambiantes. Entre las acciones a llevar a cabo estarían el seguimiento de los indicadores, reuniones de revisión, gestión de cambios, entre otras cosas.
Y por último estaría la etapa de cierre, ¿ok? Que es tratar de formalizar la culminación de los proyectos y asegurar la sostenibilidad del sistema. ¿Okay? Aquí podemos ver que el ciclo de vida pública, el ciclo de políticas públicas y el ciclo de vida de un proyecto son dos procesos que, aunque nacen de distintas disciplinas, siguen una lógica muy parecida. Ambos describen cómo se pasa de una idea o necesidad a una acción concreta para generar un cambio. Uno pertenece al ámbito de la gestión pública y la toma de decisiones gubernamentales, y el otro a la administración técnica y organizacional de iniciativas específicas. Pero en el fondo los dos responden a la misma pregunta: ¿cómo transformar un problema en una solución efectiva? Ahora bien, aquí se puede plantear cómo sería el esquema de políticas públicas para la implementación de la TDA en Venezuela. Comenzamos con este sistema piramidal, comenzando por arriba, hablando de políticas públicas, que este sería el final del proceso y se refiere a una decisión gubernamental que busca el acceso a la información, a la educación, a la cultura y a la inclusión digital a través de la TDA, donde adicionalmente estas políticas públicas se pueden complementar con otros elementos esenciales y con otros elementos del Estado, como por ejemplo Política Nacional de Comunicaciones, Plan de la Televisión Digital y derechos digitales de acceso a la información. Este nivel no existe sin los niveles inferiores. Es el para qué de todo el sistema. ¿Qué queremos lograr con la TDA? Siendo estos algunos de los objetivos a alcanzar: la inclusión digital, el fortalecimiento de la identidad cultural, la mejora en el acceso de contenidos educativos, eficiencia en el uso del espectro y, por último, sin una política clara, la TDA queda como una tecnología más sin sentido estratégico. Después vamos al escalón intermedio, denominado regulación y funcionamiento. Este nivel es el puente entre lo técnico, operativo y funcional con lo político. Es donde se traduce la política en acción institucional y legal, donde se contempla primero la creación de un servicio público de radiodifusión, SPR, siendo una institución estatal o autónoma encargada de gestionar, producir y difundir contenidos de interés público a través de los medios de comunicación masiva, especialmente de la televisión, y sus funciones contemplan la producción de contenidos educativos, culturales e informativos, la garantía y el pluralismo y la diversidad de voces, y la difusión equitativa en todo el territorio nacional, además de la promoción de la identidad nacional y la lengua local. ¿Ok? En el contexto de la TDA, el SPR debe ser un motor principal de la transición digital, ya que es quien produce el contenido que justifica la inversión en infraestructura. Por consiguiente, la TDA no tiene valor si no hay contenido de calidad que transmitir. El SPR tiene que funcionar dentro de parámetros que establezcan su radio de acción, y es por lo que debe poseer reglas claras que permitan su accionar. En consecuencia, es extremadamente importante diseñar un andamiaje legal que facilite el diseño de sus tareas. Por ende, le corresponde a la segunda parte de este escalón, que es el marco regulatorio, siendo las leyes, normas, reglamentos y principios que rigen el funcionamiento del sistema de la radiodifusión digital. Sus elementos clave serían la reconfirmación del estándar ISDBT u otro, si se decide que se cambie, cómo será la reasignación del espectro, cuáles son las normas de calidad técnica, la cobertura mínima y el acceso universal a definir, cuáles son los impuestos a establecer, cómo se van a regular los contenidos. Y por último vamos a la base, que sería la parte fundamental, la parte por arrancar,
que sería basado en 4 aspectos muy importantes, que sería el aspecto tecnológico, el aspecto educativo, el aspecto cultural y el aspecto comunicacional. ¿Ok? Cada aspecto regula, o sea, la parte comunicacional está establecida, llegando a esa base, buscando qué contenidos se van a diferenciar, cómo va a ser el tipo de comunicación que se va a establecer, qué elementos se van a tomar qué elementos se van a tomar en cuenta, pero además de ello se va a buscar la incorporación de la TDA a los nuevos estándares de comunicación y a los nuevos modelos de comunicación. La parte cultural lo que busca es crear identidad, buscar que todo está considerado allí. Y por último está la parte educativa, donde va a buscar la educación, va a buscar la regulación de todo esto que estamos hablando, de todos esos contenidos, y también está finalmente la parte tecnológica, donde lo que se busca con esto es que el sistema funcione a nivel técnico y que sea el soporte de todo lo que está sucediendo. Aquí a continuación está un modelo de la Organización Iberoamericana que propone un modelo secuencial donde comienza por el marco legal, sigue con la definición de los lineamientos tecnológicos, la creación de la infraestructura y la adopción de todo lo que es de los televidentes. Finalmente para llegar al apagón analógico. Aquí vemos los ODS 2030. Estos son los objetivos del milenio, ¿ok? Tenemos relación con el ODS 4, que permite la transmisión de contenidos, la educación de calidad, que permite la transmisión de contenido educativo, el ODS 8, que está relacionado con la infraestructura y el trabajo decente y el crecimiento económico. El ODS 8 impulsa la economía al generar empleo en la industria de las comunicaciones. El ODS 9, que habla de la infraestructura, ya que estimula la nueva producción local y busca la manera de fortalecer la industria. Y por último, la innovación y la tecnología, donde lo que busca también es siempre innovar y buscar la modernización de las telecomunicaciones. A manera de cierre, y para concluir, aquí vemos la TDA. Vamos a ver por encima un nuevo modelo comunicacional, donde la TDA pasa a ser un elemento básicamente donde ya el modelo de comunicación ya no es de emisor-receptor, sino el emisor y el receptor comienzan a ser totalmente interactivos, donde el emisor y el receptor son comunicadores y son a la vez envían y reciben mensajes. Existe un canal de comunicación y también incorpora el ruido dentro de todo este sistema de comunicación. ¿Ok? Entonces aquí esto se ve que incorpora de que no es un elemento aislado y de que tiene que buscar la interacción entre los elementos. Por eso es tan importante el modelo de comunicación y que la TDA incorpore en todo esto a los nuevos ecosistemas comunicacionales. La televisión terrestre es una mejora técnica. Aquí vemos las 10 razones que justifican la TDA. Permite la diversidad de voces, fortalece la soberanía nacional, mejora la infraestructura, la calidad de vida, es una fuente de información confiable, ya que siempre va a tener una fuente oficial y única, y promueve la ciudadanía digital y reduce, como hemos dicho con anterioridad, la brecha digital. Las otras 10 razones: eleva el nivel técnico, ya que pone a Venezuela a nivel de las naciones más importantes a nivel tecnológico. Es un elemento excelente para la innovación, ya que siempre va
a trabajar en eso, es una fuente de entretenimiento a muy bajo costo, ofrece empleos directos y es una ventana a la difusión cultural. Estas son las preguntas de reflexión que hicimos al principio, ¿ok? Espero que esto nos haya servido para poder responder a dichas interrogantes, a las que estén aquí. Gracias por su atención, muy honrado por haber sido invitado a compartir con ustedes este tema. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, estoy a su disposición. ¿Me permiten un momentico? Un momentico. Ya va. Listo, no, ya estoy aquí, ya estoy aquí.
De nada. Sí, bueno, yo agradecido también por la oportunidad. Yo lo que creo es que la televisión, como muchos dicen, la televisión, o muchas personas piensan que la televisión ya con esto de las redes sociales y todo lo nuevo que está surgiendo por ahí, ha fallecido, ¿no? O está en vías de extinción. Yo creo que no. O sea, yo lo que creo es que la televisión tiene que buscar algún nicho para complementarse con esas nuevas tendencias comunicacionales que hay, ¿no? Yo creo claro, si nosotros nos vamos a pensar única y exclusivamente que la televisión va a funcionar como un canal de YouTube o como una red social, ahí estamos totalmente, o sea, ahí no hay nada que buscar. Yo sigo insistiendo que la televisión tiene que mudar tanto sus esquemas de comercialización como su programación. Fíjense el caso de España, ya que muchos de ustedes están en España, la televisión española se dedica básicamente a contenidos locales, a contenidos culturales, a contenidos dedicados a la comunidad que le interesa, a contenidos que están relacionados con ellos, ya que ello es importante. No, la televisión no puede competir con con las redes sociales, pero sí también tiene un alto contenido o un alto componente estratégico para el Estado, para tener como una oficialidad dentro de los mensajes y ser la voz permanente en ello, ¿no? Entonces, yo no creo que la televisión vaya, o sea, yo lo que creo es que la televisión se tiene que complementar no solo con los canales, no solo con sus canales de YouTube, con sus redes sociales, con sus aplicativos, sino que simplemente tiene que ser un sistema donde esté todo cohesionado y donde todo funcione en función al mensaje que quiere hacer la televisión, basada en sus públicos y basada en su funcionalidad. De repente una televisora no puede pensar de que la retroalimentación con sus televidentes va a ser inmediata, pero sí puede pensar en que puede trabajar esos contenidos y pueden tener una respuesta de esos usuarios de una manera a través de las redes sociales. Entonces, como una integración con todo ello. Esa es mi reflexión particular de este tema. La televisión, lo que pasa es que yo creo que el problema de la televisión digital en Venezuela es un problema más bien se ha transformado en un problema, yo creo que de orden político. O sea, no creo que haya el interés político en Venezuela por llevar a cabo, porque vamos a estar claros que la televisión dentro de todo, la que conocemos, la que habíamos hablado por ahí de de la televisión pública, de la televisora nacional, del Canal 5, que yo también disfruté mucho de esos contenidos, este, mm, eh, ya esa televisora no existe, ¿no? Entonces, aquí ha habido un rezago tecnológico muy grande, basado sobre todo en muchos en mucha, yo lo que creo es que no hay además de lo costoso que resultaría ahora llevar a cabo un proceso de esta naturaleza, ¿ok? Donde Venezuela tiene que apoyarse y apalancarse, no como trató de hacer al principio de esto en el año 2013, cuando implementó de alguna u otra manera a trancas y barrancas su televisora digital. Lo hizo prácticamente aprovechando los inmensos recursos económicos que tenía con las variaciones y el precio del petróleo que estaba bastante elevado y pudo financiar gran parte del proyecto.
pero esto se tiene que financiar con ayuda internacional y con organismos internacionales que yo no sé si Venezuela en estos momentos esté en capacidad de hacerlo o exista en estos momentos la disposición o exista la prioridad para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que el problema ha sido esto, o sea, se comenzó algo y se dejó, y se dejó, y se dejó ahí. Ese es el problema que ha pasado, no ha habido voluntad política y ahora también aunado a los costos que hay. Yo he estado hablando con gente de Conatel y básicamente, yo no sé si Marcelo está ahí, pero Marcelo me puede corregir, básicamente lo que se está esperando es que lo último que vaya quedando se va quedando y ellos migrar a otras soluciones, que es lo que hablan ellos de la televisora de la televisora de la FTA, que es la televisión esta vía satélite. Se cayó.